El Espíritu Santo vino a traer paz a tu corazón. Hoy dormirás profundamente. Antes de cerrar los ojos, deja que estas palabras abracen tu alma. Sí, el Salmo 23 es como un abrazo de Dios al alma. Comienza con una declaración poderosa que puede transformar la manera en que ves tu vida y tus luchas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Esta verdad no es solo una poesía hermosa, es una promesa viva. Es como si el mismo Dios estuviera diciendo ahora: estás cuidada, estás guardada, estás segura. Y sabes, aunque por fuera todo parezca estar faltando, aunque falten respuestas, paz, fuerza, dinero, salud o comprensión, la presencia de Dios suple todo lo que falta. Porque cuando el Señor es tu pastor, incluso en los desiertos hace florecer esperanza. Él te lleva a pastos verdes. Él te guía con calma, incluso cuando el mundo parece estar en agitación. Si tu corazón está cansado, si tu día estuvo lleno de presiones y dolores que nadie vio, respira profundo ahora y escucha esta promesa del versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. El Señor quiere conducirte al descanso, al refrigerio, a la paz que el mundo no puede darte. Y aunque tu alma esté herida, aunque por dentro estés llena de preocupaciones, de inseguridades o incluso sientas miedo de lo que viene por delante, mira lo que dice el versículo 3. Confortará mi alma. Él sabe dónde fuiste herida. Él sabe lo que nadie ha tocado. Él sabe lo que escondiste detrás de sonrisas. Y aún así, Él elige tocar con amor, con gracia y con sanidad. Hoy voy a hablarte sobre algunos salmos y versículos de la palabra de Dios. Pero antes de continuar, asegúrate de haber presionado ya el botón de me gusta. Pero hazlo solo si eres una persona que ama a Jesucristo con todo su corazón. Si es posible, escribe así: el amor de Jesús es maravilloso. Él es el buen pastor. El versículo 4 del Salmo 23 tal vez sea el más conocido, pero también es uno de los más profundos. Dice así: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Qué consuelo saber que incluso en los peores días, incluso en las noches más oscuras, incluso en los dolores que nadie entiende, Dios está contigo, no solo a tu lado. Él está dentro de ti, sosteniendo tu fe, fortaleciendo tu espíritu, impidiéndote caer. Y sí, hay días que parecen valles oscuros. Hay situaciones que nos hacen sentir solas, invisibles, olvidadas. Pero si el Señor es tu pastor, el valle no es tu final, es solo un camino. Él te conducirá por ese valle y te sacará de allí con más fe, más fuerza y más experiencia con Él. Porque el valle enseña lo que el monte no puede mostrar. Les contaré la historia real de alguien que vivió este salmo al pie de la letra. Patricia, una mujer sencilla, madre de 2 hijos, a quien le diagnosticaron una enfermedad rara. Los médicos le dijeron que tendría que aprender a vivir con el dolor, pero ella decidió confiar. Todos los días antes de dormir, rezaba el Salmo 23 en voz alta, incluso llorando, incluso con miedo. ¿Y saben qué pasó? La cura no llegó de inmediato, pero el consuelo, la paz, la fuerza sobrenatural sí llegaron. Dijo: sentía como si Dios se acostara conmigo cada noche. Hoy Patricia está sana, y cada vez que comparte su historia dice: el valle me enseñó a escuchar la voz del pastor. Si estás pasando por tu propio valle, recuerda esto: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esto significa que el Señor no solo te guía, sino que también te corrige, te protege y te cuida en cada detalle. E incluso cuando te sientas rodeado de problemas, el versículo 5 dice algo tremendo: preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. ¿Sabes lo que eso significa? Que mientras algunos quieren verte caer, Dios está preparando un banquete. Mientras intentan desanimarte, Dios está ungiendo tu cabeza con aceite nuevo. ¿Y sabes qué más? Tu copa rebosará. No es solo sustento, es abundancia. No es solo consuelo, es sanidad. No es solo una respuesta, es propósito. Cálmate. Deja que la paz entre. Deja que el amor de Dios te envuelva ahora. Porque el versículo 6 concluye así: seguramente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No es solo hoy, no es solo cuando todo va bien.
es todos los días. En los días buenos, en los días malos, en los días en que sientes que ya no puedes más, la bondad de Dios sigue siguiéndote. Su misericordia sigue alcanzándote. Si por casualidad te sientes solo hoy, recuerda que la promesa es clara: y habitaré en la casa del Señor para siempre. Eso es intimidad. Eso es presencia constante. Eso es la certeza de que tu historia está en manos del pastor que nunca falla, que nunca te abandona y que te ama con amor eterno. Y mira, quizá nadie te lo diga a menudo, pero eres muy valioso para Dios. No importa cuánto hayas errado o cuán cansado estés, tu pastor te llama a descansar hoy. Él quiere ser tu refugio. Ahora simplemente respira hondo. Cierra los ojos de tu alma y di en tu corazón: el Señor es mi pastor, nada me faltará, porque esta verdad sigue viva, y te sostendrá, te consolará y te llevará a un lugar de paz. Entonces Moisés le respondió: si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos dejes subir de aquí. Éxodo, capítulo 33, versículo 15. Esta oración de Moisés debería ser nuestra oración diaria, porque más importante que llegar a un lugar es saber con quién vamos. Más valioso que conquistar es saber quién camina a nuestro lado. Moisés lo comprendió. Sabía que sin la presencia de Dios, ninguna victoria tendría sentido, ninguna conquista tendría valor, ninguna promesa sería segura. Y hoy, esta es la misma verdad que debes tener presente. La presencia de Dios lo es todo. Es más importante que la respuesta, más valiosa que la bendición, más poderosa que la solución. Porque cuando su presencia está ahí, todo encuentra su lugar, todo se alinea, todo se realiza. Pero seamos honestos, ¿cuántas veces buscamos la mano de Dios, pero no su rostro? ¿Cuántas veces deseamos lo que Él puede hacer, pero olvidamos quién es? Y luego, cuando las cosas no salen como queremos, pensamos que estamos solos, pero no es así, porque a Él no lo definen las circunstancias, se revela en la comunión. La presencia de Dios no es un escalofrío, no es una emoción, es un lugar, un estado de conciencia, una posición del corazón. Cuando caminas con su presencia, incluso en el desierto hay paz, incluso en la pérdida hay consuelo, incluso en la espera hay propósito. ¿Recuerdan a los 3 jóvenes en el horno? Sadrac, Mesac y Abednego. Está en Daniel capítulo 3. Fueron arrojados al fuego por no negar su fe. Pero algo sucedió allí. Apareció un cuarto hombre. El rey lo vio y dijo: veo 4 hombres sueltos caminando en medio del fuego, y el cuarto es como el Hijo de Dios. La presencia de Dios no detuvo el horno, sino que entró con ellos. Y esa es la promesa para ti hoy. Dios no te dejará solo en el fuego. A veces orarás por liberación, y Dios te dará fuerza, te dará valor. Irá contigo al valle, caminará juntos a través de la tormenta, porque el milagro no siempre consiste en escapar. A veces se trata de perseverar en paz. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Es que la presencia de Dios transforma cualquier ambiente. La habitación más oscura se convierte en un lugar de consuelo. La habitación más vacía se convierte en un altar. El amanecer más tranquilo se convierte en un momento de encuentro. Él está donde lo buscan con verdad. Él está donde lo invocan con sinceridad. Está escrito en Jeremías, capítulo 29, versículo 13. Me buscaréis y me encontraréis, porque me buscaréis de todo corazón. Él no se esconde de quienes lo buscan. Se revela, se hace presente, pero necesitamos detenernos, apagar el ruido, silenciarnos interiormente, dedicar tiempo a Él, no como una obligación, sino como un hambre, como una sed, porque la presencia no se gana con prisa, se cultiva con intimidad. Les contaré la historia de Águeda, una mujer que siempre había estado involucrada en las cosas de Dios, pero vivió una vida de constantes idas y venidas, resolviendo problemas y entregándose. Un día, tras una gran pérdida, se sintió vacía. Ya nada tenía sentido, y fue de madrugada entre lágrimas que dijo: Señor, ya no quiero nada, solo quiero volver a sentir tu presencia. En ese momento no hubo ruido, ninguna respuesta audible, pero hubo paz, una presencia tan real que cayó de rodillas. Y allí,
en el suelo de su habitación. Dios comenzó a reconstruir lo que el mundo había destruido. Eso es lo que hace la presencia. No necesita palabras, no necesita explicaciones, solo necesita espacio. Hoy quizás busques respuestas, pero Dios quiere darte su presencia, porque antes de mostrarte el camino, quiere caminar contigo. Antes de darte la bendición, quiere que conozcas a aquel que bendice. Está escrito en el Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? No hay escapatoria, porque la presencia de Dios es persistente. Te alcanza donde menos la esperas, en medio de la rutina, en medio del caos, en medio del cansancio. Pero también se puede ignorar, cuando el corazón se enfría, cuando el alma se acostumbra, cuando las distracciones se apoderan de ti, y por eso Dios te llama de nuevo. No para exigirte nada, sino para llenarte. Quiere envolverte de nuevo con la paz que sobrepasa todo entendimiento, con el amor que no exige resultados, con la gracia que sana sin prisas. Miren, hay algo muy importante que decir aquí. Moisés estaba a punto de entrar en la tierra prometida. Era el momento que todo el pueblo había esperado durante años. Era el cumplimiento de un sueño. Era la conquista de la promesa. Y aún así, Moisés dijo: «Si tu presencia no nos acompaña, no nos guíes de aquí». Estaba diciendo: «Prefiero quedarme en el desierto con tu presencia que entrar en la tierra prometida sin ella». Y eso es revolucionario, porque vivimos en una cultura que valora tanto los logros, las realizaciones y los resultados que olvidamos lo que realmente importa. Queremos alcanzar el éxito, queremos conquistar, queremos lograr, pero olvidamos preguntarnos: ¿está Dios conmigo en esto? ¿Dios lo aprueba? ¿Dios me acompaña en esta dirección? Y entonces, cuando finalmente obtenemos lo que queríamos, nos damos cuenta de que está vacío, porque la presencia de Dios no está ahí. Recuerdo una época en la que me concentré tanto en alcanzar una meta profesional que descuidé todo lo demás. Dejé de orar como es debido, dejé de leer la Biblia, dejé de ir a la iglesia. Lo único que importaba era esa meta, y cuando por fin la logré, cuando por fin alcancé lo que tanto anhelaba, ¿sabes cómo me sentí? Vacío, porque había ganado algo, pero había perdido lo más importante, la intimidad con Dios, su presencia en mi vida. Y entonces comprendí lo que decía Moisés: de nada sirve conquistar el mundo entero si se pierde la presencia de Dios. De nada sirve tenerlo todo si no se lo tiene a Él, porque al final es su presencia la que da sentido a todo. Es lo que trae paz, es lo que trae alegría, es lo que trae plenitud. Y quizás hoy estés buscando tantas cosas: un mejor trabajo, una relación, estabilidad financiera, reconocimiento. Y no hay nada malo en eso. Dios quiere bendecirte, quiere que prosperes. Pero la pregunta es: ¿buscas estas cosas con Dios o sin Él? ¿Priorizas su presencia o solo te enfocas en los resultados? Porque mira, puedes lograr todo lo que quieras, puedes conquistar todas tus metas, puedes alcanzar todos tus sueños, pero si lo haces sin la presencia de Dios, llegarás y te darás cuenta de que estás vacío, que algo te falta, que no te trajo la satisfacción que esperabas, porque solo la presencia de Dios satisface de verdad. Solo ella llena el vacío de tu corazón. En Mateo capítulo 16, versículo 26, Jesús pregunta: ¿de qué le sirve a alguien ganar el mundo entero si pierde su alma? Esta pregunta debería hacernos reflexionar. ¿De qué sirve tenerlo todo si se pierde la esencia? ¿De qué sirve conquistarlo todo si se pierde la presencia de Dios en la vida? Y la buena noticia es que Dios quiere estar contigo, quiere su presencia en tu vida. No está lejos, no es inaccesible, está aquí, ahora, esperando que lo busques, esperando que le dediques tiempo, esperando que priorices la comunión con Él. Hay un hermoso versículo en Santiago capítulo 4, versículo 8, que dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Observen esa promesa. Cuando se acercan a Dios, Él se acerca a ustedes. Cuando buscan su presencia, Él se manifiesta. Cuando lo priorizan, Él se revela. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo buscas la presencia de Dios? Es sencillo, pero requiere intención. Apartas tiempo, apagas el celular,
Cierras la puerta de tu habitación, abres la Biblia, oras, alabas. Simplemente permaneces ahí en su presencia, sin prisas, sin agenda, sin una lista de peticiones. Solo tú y Él. Sé que vivimos en un mundo acelerado. Sé que hay 1000 cosas por hacer. Sé que parece que nunca hay tiempo suficiente, pero la verdad es que siempre dedicamos tiempo a lo que consideramos importante. Y si la presencia de Dios es realmente importante para ti, dedicarás tiempo, le darás prioridad, tomarás decisiones que te permitan tener ese momento con Él. Les cuento otra historia. Conozco a una mujer llamada Livia que llevaba una vida muy ocupada. Trabajaba, cuidaba de sus hijos, de su casa, de su iglesia. Siempre estaba haciendo algo, y aunque era una mujer de fe, se daba cuenta de que cada vez estaba más cansada, vacía y desanimada. Hasta que un día se dio cuenta, hago tantas cosas para Dios, pero no le dedico tiempo, y decidió cambiar eso. Empezó a despertarse 1 hora antes todos los días, y esa hora era solo para ella y para Dios. Leía la Biblia, oraba, alababa. A veces simplemente se quedaba allí en silencio, en su presencia, y ¿saben qué pasó? Todo cambió. No necesariamente las circunstancias, pero ella cambió. Recuperó la paz, recuperó la alegría, recuperó las fuerzas, porque se renovaba a diario en la presencia de Dios. Y aquí hay algo interesante. Cuando priorizas la presencia de Dios, cuando le dedicas tiempo, todas las demás áreas de tu vida se benefician. Te conviertes en una mejor madre, una mejor esposa, una mejor profesional, una mejor amiga, porque te llenas de la fuente, bebes del agua viva, y cuando estás llena de Dios, rebosas, y este rebosar bendice a todos los que te rodean. En Juan capítulo 15, Jesús habla de permanecer en Él. Usa la ilustración de la vid y los pámpanos. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Lo veis? La clave no es hacer más, es permanecer en Él, es estar conectado con Él, es mantener su presencia en vuestra vida. Y cuando permaneces en Él, cuando mantienes esa conexión, das fruto de forma natural. No necesitas esforzarte tanto, no necesitas desgastarte, porque el fruto proviene de la conexión, proviene de la presencia, proviene de la comunión. Pero cuando te desconectas, cuando descuidas la presencia de Dios, todo se vuelve más difícil. Te esfuerzas más y rindes menos. Trabajas más y te cansas más fácilmente. Te esfuerzas más y logras menos. Porque sin su presencia, sin estar conectado con Él, lo haces todo con tus propias fuerzas. Y tu fuerza tiene límites, pero la suya no. Hay otro aspecto de la presencia de Dios que es muy importante. Te guía. Cuando estás en su presencia, cuando mantienes esa intimidad con Él, puedes escuchar su voz con mayor claridad. Puedes discernir mejor. Puedes saber qué camino seguir. Porque mira, la vida está llena de decisiones. Cada día tienes que elegir. Y algunas son importantes. Otras tienen consecuencias a largo plazo. ¿Y cómo sabes cuál es la opción correcta? ¿Cómo sabes qué hacer? Dejándote guiar por la presencia de Dios, manteniéndote cerca de Él, escuchando su voz. En Isaías capítulo 30, versículo 21, está escrito, y tus oídos oirán a tus espaldas una palabra que diga, este es el camino, andad por él. Esta es la promesa para quienes están en la presencia de Dios. Oirás su voz guiándote, mostrándote el camino, dirigiéndote. Y he experimentado esto tantas veces, momentos en los que no sabía qué hacer, momentos en los que estaba confundida, sin rumbo, y luego, al pasar tiempo en la presencia de Dios, orando, leyendo la palabra, algo se aclaró. Una palabra, un versículo, una paz al tomar una decisión, y supe, ese es el camino. Y cuando lo seguí, funcionó, porque era Dios quien me guiaba. Y tú también puedes tener eso. Puedes ser guiado por Dios, pero para eso necesitas estar cerca de Él. Necesitas cultivar su presencia en tu vida, porque cuanto más cerca estés de Dios, más fácil será escuchar su voz. Cuanto más tiempo pases con Él,
más reconocerás cuando te habla. Hay un hermoso pasaje en Juan, capítulo 10, versículo 27, donde Jesús dice: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen». ¿Lo ven? Las ovejas oyen la voz del pastor, porque están cerca de él, porque conocen su voz, y cuando él habla, lo reconocen y lo siguen. Y a ti también te pasa lo mismo. Cuando estás cerca de Dios, cuando cultivas su presencia, reconoces su voz, y cuando habla, sabes que es Él, y lo sigues, porque confías en Él, porque sabes que te ama y quiere lo mejor para ti. Ahora, déjenme hablarles de otro aspecto de la presencia de Dios. Trae transformación. Cuando pasas tiempo en su presencia, cambias. No permaneces igual, porque la presencia de Dios tiene poder transformador. Moldea, purifica, santifica. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, Pablo escribe: «Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor». Qué hermoso es eso. Cuando estás en la presencia de Dios, cuando contemplas su gloria, te transformas. Empiezas a parecerte más a Él, empiezas a reflejar su carácter, y esto no se logra con esfuerzo propio, no se logra intentando ser mejor. Es algo que sucede naturalmente cuando pasas tiempo con Él. Así como cuando pasas mucho tiempo con alguien, empiezas a percibir sus gestos, sus expresiones. Cuando pasas tiempo con Dios, empiezas a asemejarte a Él. Y esta transformación es profunda, no es superficial, no es solo comportamiento, es carácter, es esencia, es quién eres por dentro. Y cuanto más tiempo pases en la presencia de Dios, más se producirá esta transformación, más te parecerás a Jesús, más reflejarás su amor, su paciencia, su bondad, su mansedumbre. Conozco personas que han sido completamente transformadas por la presencia de Dios, personas que eran duras, amargadas, llenas de ira, y después de que empezaron a pasar tiempo en la presencia de Dios, cultivando esa intimidad con Él, cambiaron, se volvieron más amorosas, más pacientes, más bondadosas, no porque intentaran cambiar, sino porque la presencia de Dios obraba en ellas. Y esta también puede ser tu historia. Puedes transformarte, puedes cambiar, no por tus propios esfuerzos, sino por la presencia de Dios obrando en ti, moldeándote, purificándote y santificándote. Hay algo más sobre la presencia de Dios que quiero decirles. Brinda protección. Cuando estás en la presencia de Dios, cuando caminas con Él, estás protegido. No necesariamente protegido de todas las dificultades, sino protegido en medio de ellas. Resguardado, apoyado, sostenido. En el Salmo 91, conocido como el Salmo de la Protección, los versículos 1 y 2 declaran: «El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré del Señor: Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío». Qué hermosa promesa. Quien habita en la presencia de Dios, quien descansa a su sombra, lo tiene como su refugio y fortaleza. Y el Salmo continúa diciendo que Dios te librará de la trampa del cazador y de la peste mortal, que te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas encontrarás refugio. No temerás los terrores de la noche, ni la flecha que vuela de día, porque Él es tu protección, Él es tu escudo, Él es tu seguridad. Y cuando entiendes esto, cuando realmente lo crees, vives de otra manera. No vives con miedo, no vives con ansiedad, no vives con desesperación, porque sabes que estás protegido, sabes que Dios está contigo, sabes que su presencia te protege. Y esto no es presunción, no es arrogancia, es fe, es confianza en Dios, es la certeza de que cumple lo que promete. Y prometió estar contigo, prometió protegerte, prometió mantenerte a salvo, y lo hará, porque es fiel. Les cuento otra historia. Conozco a una mujer llamada Patricia, que pasó por una situación muy difícil. La acosaban en el trabajo, querían deshacerse de ella a toda costa, inventaban cosas sobre ella, creaban situaciones para hacerle daño, y ella tenía miedo, estaba ansiosa, no sabía qué hacer.
pero empezó a pasar más tiempo en la presencia de Dios. Empezó a orar más, empezó a leer más la palabra, y cuanto más lo hacía, más paz sentía, más confianza tenía en que Dios la cuidaba. ¿Y saben qué pasó? Quedaron al descubierto quienes intentaban hacerle daño. La verdad salió a la luz, y Patricia no solo conservó su trabajo, sino que también fue ascendida, porque Dios la protegió. Su presencia fue su escudo, y la presencia de Dios también puede ser tu escudo, puede ser tu protección, puede ser tu fortaleza, pero necesitas morar en ella, necesitas permanecer en ella, necesitas hacerla tu hogar. ¿Y cómo lo logras? ¿Cómo permaneces en la presencia de Dios? Priorizándolo. Lo buscas a Él primero. Lo buscas no solo cuando lo necesitas, sino porque amas estar con Él, porque valoras la comunión con Él, porque entiendes que nada es más importante que tenerlo en tu vida. En el Salmo 63, versículo 1, David escribe: «Oh Dios, tú eres mi Dios, de corazón te busco, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, como tierra seca y árida donde no hay agua». Observa la intensidad de ese deseo. David tenía sed de Dios, deseaba ardientemente su presencia. No era una obligación, era deseo, era hambre, era necesidad. Y cuando desarrollas ese deseo, cuando la presencia de Dios se vuelve lo más importante para ti, todo cambia. Tus prioridades cambian, tus decisiones cambian, tu estilo de vida cambia, porque ahora ya no vives solo por las circunstancias, vives por su presencia. No te mueves solo por las oportunidades, te mueves por la dirección de Dios. No solo buscas logros, lo buscas a Él primero. Y cuando haces eso, cuando realmente priorizas la presencia de Dios, Él te bendice. No necesariamente con cosas materiales, aunque también puede hacerlo, sino con paz, con alegría, con propósito, con plenitud, con satisfacción, con la certeza de que estás exactamente donde Él quiere que estés. Y al final, eso es todo lo que importa. No importa dónde estés, no importa lo que tengas, no importa lo que hayas logrado. Lo que importa es, ¿está Dios contigo? ¿Está su presencia en tu vida? ¿Estás caminando con Él? Porque si lo eres, lo tienes todo. Si la presencia de Dios está contigo, eres rico, eres bendecido, eres próspero, no necesariamente en un sentido material, sino en el verdadero sentido, en el sentido eterno, en el sentido que realmente importa. Así que hoy, ahora mismo, te invito a hacer lo que hizo Moisés. Dile a Dios: Señor, si tu presencia no está conmigo, no me hagas subir de aquí. No quiero nada sin ti. No quiero logros sin tu presencia. No quiero victorias sin ti a mi lado. Solo quiero conocerte más. Solo quiero estar más cerca de ti. Solo quiero cultivar la intimidad contigo, porque eres todo lo que necesito. Eres todo lo que quiero. Y sin ti, nada tiene sentido. Y después de esa oración, comprométete. Comprométete a buscar la presencia de Dios todos los días, no como una obligación, sino como una prioridad, no porque lo necesites, sino porque quieres, porque entiendes que nada es más valioso que tenerlo en tu vida. Y cuando hagas eso, cuando verdaderamente priorices la presencia de Dios, experimentarás algo sobrenatural. Experimentarás paz en medio de la tormenta, gozo en medio de la dificultad, fortaleza en medio de la debilidad, dirección en medio de la confusión, protección en medio del peligro, transformación en medio de la lucha, porque eso es lo que hace la presencia de Dios. Lo cambia todo, lo transforma todo, lo hace todo posible, y la necesitas, no como algo extra, no como una opción, sino como algo esencial, como algo fundamental, como lo más importante en tu vida. Así que busca la presencia de Dios, priorízala, cultívala, porque cuando tienes su presencia, lo tienes todo, y sin ella no tienes nada. Aunque tengas el mundo entero, la presencia de Dios lo es todo, y está disponible para ti, ahora, hoy, siempre. Solo necesitas buscarla, y Él promete que cuando lo busques con todo tu corazón, lo encontrarás, y cuando lo encuentres, todo cambiará para siempre.
Él sana a los que tienen el corazón quebrantado y venda sus heridas. Salmos capítulo 147, versículo 3. Esta promesa es tan hermosa porque habla de un cuidado que va más allá de lo que los ojos pueden ver. Porque hay heridas que no sangran por fuera, sino por dentro, cortes invisibles, recuerdos que aún duelen, palabras que dejaron cicatrices, momentos que rompieron el corazón en pedazos. Y Dios dice, yo sano, yo restauro, yo cuido cada parte rota. ¿Alguna vez has intentado seguir adelante fingiendo que todo está bien, cuando en realidad hay algo dentro de ti que sigue doliendo? ¿Alguna vez has intentado forzar una sonrisa, ser fuerte para todos, pero por la noche, cuando todo está en silencio, sientes ese vacío? Ese es el dolor que Dios quiere tocar hoy. Esa es la herida que quiere sanar, porque Él no quiere que estés curado, Él quiere que estés sano. Sanar es diferente a olvidar. Sanar es recordar sin sangrar. Sanar es mirar atrás y ver lo que pasó, pero darse cuenta de que el dolor ya no grita. Sanar es cuando lo que una vez te paralizó, ahora te impulsa hacia adelante. Y eso es lo que Dios quiere hacer en ti. Quiere transformar tu dolor en una historia de superación. Quiere transformar tus cicatrices en un testimonio, pero para que eso suceda, necesitas permitirlo, porque el Espíritu Santo es manso, no invade, espera, susurra, y hoy te dice, déjame encargarme de esto. Esa parte interior que nadie entiende, ese trauma del que nunca hablaste, ese día que intentas olvidar, esa voz que aún resuena en tu interior diciendo, no eres suficiente. Dios quiere silenciar esa voz. Quiere decir, con toda la autoridad del cielo, eres amado, eres valioso y yo estoy aquí, yo estoy... Está escrito en Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido para predicar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y apertura de la cárcel a los presos. ¿Lo ven? Jesús fue ungido para esto, para restaurar lo que está roto, para liberar las cadenas emocionales, para sanar corazones heridos. Y no importa cuánto tiempo hayas llevado esta carga, no importa cuántas veces hayas intentado lidiar con ella solo, Dios aún sana. Y Él está aquí ahora, escuchando ese clamor silencioso que sale de tu alma. Él sabe que quieres estar completo de nuevo, y Él lo hará posible. Les contaré la historia de Milena. Fue traicionada, abandonada con 2 niños pequeños. El dolor era tan intenso que dijo, nunca más podré confiar en nadie, y dejó de llorar. Simplemente se encerró en sí misma. Hasta que un día, al escuchar un verso como este, se permitió llorar, y por primera vez en años, oró con sinceridad. Dios, ya no quiero vivir atrapada en esto. Sáname. Dice que no fue inmediato, pero sí constante. Y hoy, Milena es una mujer libre, sanada, con todo el corazón, porque dejó entrar a Dios donde nadie más podía. Y quizás como ella, también necesites permitirte sentir, permitirte llorar, permitirte abrir ante Dios todo lo que has retenido por tanto tiempo. Porque la sanación comienza con la entrega. La sanación comienza cuando dejas de esconderte. La sanación comienza cuando dices, Dios, me duele. Y Él responde, lo sé, lo vi y vine a sanar. El Salmo 34, versículo 18 dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. ¿Quieres sentir a Dios cerca? Sé honesto con Él. No necesitas palabras rebuscadas. No necesitas saber orar. Solo necesitas hablar a tu manera. La verdad abre el camino a la sanación. Y si alguna vez alguien te ha herido tan profundamente que crees que nunca volverás a confiar, permíteme recordarte. Jesús también fue herido, pero fue precisamente por sus heridas que puedes sanar hoy. Isaías capítulo 53, versículo 5 dice, por sus heridas fuimos sanados. No estás solo en este dolor. Él sabe lo que es sufrir, y por eso te comprende como nadie. Mira, hay algo muy importante que decir aquí. Cuando Dios sana, no solo quita el dolor, restaura, reconstruye, renueva, porque la sanidad de Dios no es superficial, no es solo una curita emocional que tapa el problema sin resolverlo. Es una sanidad profunda que llega a la raíz
que transforma desde adentro hacia afuera. Recuerdo una vez que me dolió profundamente una situación con alguien cercano. Fue algo que me afectó profundamente y volvía a mi mente a diario. Hasta que un día, hablando con alguien mayor en la fe, esta persona me dijo: ¿de verdad le has entregado esto a Dios? Porque rendirse no es solo orar una vez y seguir dándole vueltas. Es soltar, es dejar que Él se encargue. Y eso me desafió, porque me di cuenta de que me estaba aferrando a ese dolor, casi como si tuviera miedo de soltarlo. Y quizás eso es lo que te pasa a ti también. Quizás te has acostumbrado tanto al dolor que te da miedo dejarlo ir, porque al menos te resulta familiar. Al menos sabes cómo lidiar con él. Y la idea de dejar que Dios toque esa zona, de permitirle sanar, es aterradora, porque significa tener que revivir cosas que preferirías olvidar. Significa tener que sentir cosas que has intentado enterrar. Pero necesito decirte, mientras no permitas que Dios toque esa herida, no sanará. Permanecerá ahí, oculta, pero sangrando. Y un día, cuando menos lo esperes, algo sucederá que reabrirá esa herida. Y te encontrarás de nuevo en ese dolor, ese sufrimiento, ese lugar que tanto intentaste evitar. Pero cuando realmente permites que Dios te sane, cuando te permites ser vulnerable ante Él, cuando abres esa zona oculta de tu corazón y le dices: Señor, esto todavía me duele, ayúdame, algo sobrenatural sucede, porque Él entra en ese lugar, toca esa herida. Comienza un proceso de restauración que solo Él puede hacer. Y mira, no te voy a mentir, este proceso puede doler, puede ser difícil, puede sacar a la superficie cosas que tenías enterradas, pero es un dolor diferente. No es el dolor que destruye, es el dolor que sana. Es como cuando vas al médico con una herida infectada y necesita limpiarla. Duele en ese momento, pero es necesario para que sane. Y Dios es el médico perfecto. Él sabe exactamente lo que necesitas, sabe cuánto puedes soportar en cada momento. No te hará más daño del necesario. Te cuidará con toda dulzura, con todo amor, con toda paciencia. Porque no solo quiere sanar tu herida, quiere restaurar tu corazón, quiere que estés completo de nuevo. Hay un hermoso pasaje en Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, donde Dios promete: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Observen esa poderosa promesa. Dios no solo quiere sanar un corazón roto, quiere darles un corazón nuevo, un corazón que no esté endurecido por el dolor, un corazón que pueda volver a sentir, un corazón que pueda volver a amar, un corazón que pueda volver a confiar. Y quizá pienses: pero no sé si quiero eso, porque si vuelvo a abrir mi corazón, podría volver a lastimarme. Y tienes razón. Vivir con el corazón abierto es un riesgo, amar es un riesgo, confiar es un riesgo, pero vivir con el corazón cerrado, protegido, endurecido por el dolor, no es vivir, es simplemente sobrevivir. Y Dios no te creó solo para sobrevivir, te creó para vivir plenamente. En Juan capítulo 10, versículo 10, Jesús dice: el ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús vino para darte vida, no una vida a medias, no una vida limitada por el miedo y el dolor, sino vida abundante, vida plena, vida verdadera. Y esta vida plena incluye tener un corazón sanado, incluye liberarse de las ataduras del pasado, incluye poder mirar hacia adelante con esperanza, sin miedo, incluye poder conectar con la gente sin las barreras que el dolor ha creado, incluye poder volver a ser vulnerable porque sabes que Dios te protege. Y mira, cuando Dios sana, no borra los recuerdos, no te hace olvidar lo que pasó, pero te quita el poder que esos recuerdos tienen sobre ti, transforma tu perspectiva, te ayuda a ver que, a pesar de lo sucedido, sobreviviste, eres fuerte, eres un ganador, y Él estuvo contigo todo el tiempo, incluso cuando no te dabas cuenta. Déjenme contarles otra historia. Conozco a una mujer llamada Adriana que sufrió abuso de niña.
Durante años cargó con ese dolor en silencio. Estaba avergonzada, se sentía sucia. Pensó que nunca podría tener una vida normal, una relación sana, y ese dolor la consumía por dentro. Hasta que un día empezó terapia con un psicólogo cristiano, y fue en ese espacio seguro, donde podía hablar de lo sucedido, que empezó a comprender que no era su culpa, que no era impura, que era una víctima que se había convertido en una sobreviviente. Y lo más importante, que Dios no la había abandonado, que había llorado con ella en cada momento de ese dolor. Y junto con la terapia, Adriana comenzó a buscar a Dios más profundamente. Empezó a orar, a leer la palabra, a permitir que Dios tocara esas heridas de su corazón, y fue un proceso. No fue fácil. Hubo días en que quería rendirse. Hubo días en que el dolor parecía mayor que la esperanza, pero ella continuó. Y hoy, años después, Adriana es una mujer sana. Pudo casarse, tener hijos y vivir una vida plena, porque permitió que Dios sanara lo que estaba roto. Y su historia también puede ser la tuya. No importa lo que te haya pasado, no importa cuánto tiempo haya pasado, no importa cuán profunda sea la herida, Dios puede sanar. Él quiere sanar. Él está listo para sanar. Solo necesitas dejarlo entrar. Y sé que esto puede dar miedo, porque significa tener que afrontar cosas que has estado evitando. Significa tener que sentir cosas que has estado reprimiendo. Significa tener que ser honesto sobre el dolor que has estado cargando. Pero te aseguro, vale la pena, porque al otro lado de este proceso está la libertad. Hay sanación. Hay una vida donde ya no eres prisionero de tu pasado. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 17, está escrito: Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Cuando permites que el Espíritu de Dios obre en ti, cuando le permites tocar las heridas, Él trae libertad. Libertad del pasado, libertad del dolor, libertad de las cadenas emocionales que te atan. Y mira, hay otra cosa importante sobre la sanidad de Dios. Te da el poder de ayudar a otras personas, porque cuando sanas, cuando experimentas la restauración que Dios trae, puedes compartirla con otras personas que están pasando por el mismo dolor. Puedes ser un instrumento de sanidad en las manos de Dios. En 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4, Pablo escribe: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Lo ves? Dios te consuela, te sana, te restaura, no solo por tu propio bien, sino también para que seas un canal de sanación para otras personas, para que tu historia de dolor se transforme en una historia de esperanza para alguien que está pasando por lo mismo que tú, para que tu experiencia de restauración le dé fe a alguien que cree que nunca sanará, y eso le da sentido a tu dolor. No es que el dolor sea bueno, no es que Dios lo haya causado, pero Él puede tomar ese dolor y transformarlo en algo que bendiga a otras personas. Puede usar tu historia de dolor para sanar corazones quebrantados. Puede hacer de tu testimonio una fuente de esperanza. Conozco a muchas personas que, tras ser sanadas por Dios, han dedicado su vida a ayudar a otras que atraviesan las mismas dificultades. Mujeres que sufrieron violencia doméstica y ahora ayudan a otras a escapar de relaciones abusivas. Personas que lucharon contra la depresión y ahora son fuente de apoyo para quienes luchan por ella. Madres que perdieron a sus hijos y ahora consuelan a otras madres en duelo. Y todas estas personas tienen algo en común. Permitieron que Dios sanara su quebrantamiento. No permanecieron atrapadas en el dolor. No permitieron que la herida las definiera. Permitieron que Dios las restaurara. Y ahora son testigos vivientes del poder sanador de Dios. Y tú también puedes ser un testigo vivo. Puedes ser prueba de que Dios sana, que restaura, que renueva, pero para eso necesitas comenzar el proceso. Necesitas dar el primer paso. Necesitas abrirle tu corazón y decirle: Señor, necesito sanidad, necesito restauración, necesito que toques las partes quebrantadas de mi corazón. Y cuando haces eso,
Cuando invitas a Dios a ese lugar de dolor, Él entra. No duda, no juzga, no condena, simplemente ama, simplemente sana, simplemente restaura, porque eso es lo que hace, eso es lo que Él es. Él es el Dios que sana a los quebrantados de corazón. Hay algo más sobre la sanación que quiero contarles. Ocurre en capas. A menudo pensamos que la sanación es algo que ocurre una sola vez, que oras una vez y ya está, sanas. Pero en mi experiencia y en la de mucha gente que conozco, la sanación es un proceso. Es algo que ocurre gradualmente, en capas. Dios puede sanar una capa de la herida en un instante y sientes alivio, te sientes mejor. Pero luego, más adelante, toca otra capa, una capa más profunda, y te das cuenta de que todavía había dolor allí. Pero ahora estás listo para afrontarlo. Ahora eres lo suficientemente fuerte como para permitirle sanar esa capa también. Y así continúa el proceso, capa tras capa, hasta que un día miras atrás y te das cuenta, estoy sanado. Ese dolor ya no me controla, esa herida ya no sangra, ese trauma ya no define quién soy. Y te asombra la obra que Dios ha hecho en ti, porque mira, la sanidad de Dios es meticulosa. No deja nada atrás, cuida cada detalle, toca cada área, restaura cada parte. Y al final, cuando termina la obra, no solo sanas, te transformas. Eres una nueva persona, con un corazón nuevo, con una mente renovada, con una vida restaurada. En Apocalipsis, capítulo 21, versículo 5, está escrito: «Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». Ese es el Dios que te ama, el Dios que hace nuevas todas las cosas, no algunas cosas, todas las cosas, incluyendo tu corazón roto, incluyendo tus heridas abiertas, incluyendo tu dolor oculto. Y quiero animarte hoy, no desistas de sanar, no dejes de creer que Dios puede restaurarte, aunque lo hayas intentado antes, aunque hayas orado y no hayas sentido nada, aunque parezca que el dolor es demasiado grande, demasiado profundo, demasiado antiguo. Dios puede sanar, Él quiere sanar, y sanará, si se lo permites. Así que hoy, ahora mismo, los invito a orar, una oración sincera, una oración vulnerable. No necesita ser con palabras bonitas, no necesita ser elocuente, puede ser simple, puede ser: Dios, necesito sanación, ya no soporto este dolor, ayúdame, cúrame, restáurame. Y después de esa oración, confía, confía en que Dios te ha escuchado, confía en que Él está obrando, confía en que la sanación está llegando. Puede que no sea inmediata, puede que tome tiempo, pero está llegando, porque Dios es fiel, y lo que ha prometido, lo cumple. Y mientras esperas la sanación completa, sé amable contigo mismo. No seas tan duro contigo mismo. No esperes la perfección. Entiende que la sanación es un proceso que tiene días buenos y días malos, que tiene momentos de progreso y momentos de retroceso. Pero cada día que decides confiar en Dios, cada día que le permites obrar en ti, estás un paso más cerca de la restauración completa. Y recuerda, no estás solo en este proceso. Dios está contigo. Él camina contigo, te lleva de la mano y no te soltará, no se rendirá. Seguirá trabajando en ti hasta que la obra esté completa, hasta que estés completamente sano, completamente restaurado, totalmente libre. En Filipenses capítulo 1, versículo 6, Pablo escribe: «Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo». Esto es una garantía. Dios no empieza algo y lo deja inconcluso. Él termina lo que empezó. Y si comenzó la obra de sanidad en ti, la terminará. Te restaurará por completo. Esa es una promesa. Así que respira hondo y cree. Dios sana a los quebrantados de corazón y cura las heridas. Él sanará tu corazón, curará tus heridas, te restaurará por completo, porque te ama y quiere que seas libre. Quiere que estés completo. Quiere que vivas plenamente. Y cuando llegue la sanidad, cuando mires atrás y veas lo que Dios ha hecho, podrás testificar: Dios es fiel, Él sana, Él restaura,
Él renueva, y lo hizo por mí. Y tu testimonio será esperanza para alguien que está quebrantado ahora mismo. Será luz para alguien que está en tinieblas. Será prueba de que Dios todavía sana corazones quebrantados, hoy, ahora, siempre, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Esta es una de las frases más liberadoras que puedes escuchar hoy, porque no dice, controla tu ansiedad. Dice, libérala. En otras palabras, deséchala, entrégate, suéltala. No te aferres más a ella. La ansiedad no es un asunto trivial, no es falta de oración, es señal de que el corazón intenta cargar con lo que solo Dios puede sostener. Es el peso de 1000 posibilidades, 1000 ¿qué hubiera pasado si? Preocupaciones por el mañana. ¿Y saben qué sucede? El cuerpo se tensa, la mente se acelera, el corazón está inquieto, la fe se ahoga. Pero hoy Dios te dice, dámelo, dame esta ansiedad, deja de intentar resolverlo todo solo, yo me encargo. Quizás te sientas así, intentando predecir el futuro, intentando calcular todos los riesgos, intentando evitar que todo se salga de control. Pero déjame recordarte, tú no tienes el control. Dios sí. Y eso no es motivo para tener miedo, sino para tener paz. Está escrito en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. No se inquieten por nada. Más bien, en toda situación, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? No es una paz que llega después de que todo mejora. Es una paz que llega antes, en medio del proceso. Una paz que guarda el corazón incluso cuando aún no hay respuesta. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere generar en ti hoy. Una paz que no depende de las circunstancias, sino de su presencia. Pero para que eso suceda, necesitas soltar, necesitas liberar esa ansiedad. Necesitas poner ante Dios todo lo que te consume en silencio. A veces la ansiedad no es un grito, es agotamiento. Es esa sensación de que siempre hay algo que resolver, siempre algo pendiente, siempre algo que podría salir mal. Pero cuando se lo entregas a Dios, la carga se aligera. En Mateo capítulo 11, versículo 28, Jesús dijo, «Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les haré descansar». Es una invitación, y es para ti. Si estás cansado, agobiado, con el alma apesadumbrada, ven a su presencia. Ven a este lugar donde la ansiedad pierde su poder, donde la fe gana espacio, donde el corazón encuentra descanso. Les cuento sobre Patricia. Era joven, llena de responsabilidades, estudiaba, trabajaba, cuidaba la casa y vivía en alerta máxima. Cualquier cosa podía robarle la paz. Dormía mal, vivía con ansiedad. Un día, casi se desmaya de tanto estrés y allí, en el hospital, comprendió que necesitaba parar, que necesitaba volver a la presencia de Dios. Empezó a orar con sinceridad, todos los días diciendo, «Señor, enséñame a descansar». Y poco a poco, la paz regresó. Las circunstancias no cambiaron de la noche a la mañana, pero su corazón sí. Hoy, Patricia dice, «Cuando oro, no es para cambiar a Dios, es para que Él cambie mi ser interior». Eso es, Dios quiere cambiarte por dentro y por fuera, porque la ansiedad no se supera con control, se supera con confianza. Cuando crees que el Padre te cuida, tu alma encuentra descanso. Además, el versículo dice que Él cuida de ti. Ese es el fundamento de todo. Dios cuida, Dios vela, Dios provee, Dios guía. Él no es un padre ausente. Está atento a todo, incluso a lo que no le cuentas a nadie. Él ve los pensamientos inquietantes, escucha los temores silenciosos y aún así continúa diciendo, «Confía en mí». En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 está escrito, «Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas». En otras palabras, deja de intentar entenderlo todo y empieza a confiar.
Dios enderezará lo confuso, alineará lo torcido, traerá paz donde hoy solo hay ansiedad. Mira, hay algo muy importante que decir aquí. Depositar tu ansiedad en Dios no significa que te quedes quieto sin hacer nada. No significa que te cruces de brazos y esperes a que todo se resuelva solo. Significa que harás tu parte, pero sin la carga emocional de pensar que todo depende solo de ti. Actúas, pero descansas. Trabajas, pero confías. Te esfuerzas, pero no desesperas. Porque mira, hay una gran diferencia entre preocuparse y estar ocupado. Preocuparse es cuando te quedas dándole vueltas al problema, perdiendo el sueño, creando escenarios en tu cabeza y angustiado por cosas que aún no han sucedido. Estar ocupado es cuando haces lo que hay que hacer, tomas las medidas necesarias, pero dejas el resultado en manos de Dios. Lo primero te paraliza, lo segundo te llena de paz. Recuerdo que una vez me sentí muy ansioso por una situación en el trabajo. Era algo importante y no sabía cómo resultaría. Y cuanto más pensaba en ello, más ansioso me sentía. Hasta que un día, hablando con un amigo, me dijo algo simple pero profundo. ¿Has hecho todo lo que has podido? Le dije que sí. Y él respondió, entonces, ¿por qué sigues preocupándote? Haz tu parte y deja que Dios haga la suya. Eso me impactó mucho, porque era cierto. Cargaba con un peso que no me correspondía. Intentaba controlar algo que escapaba a mi control. Y cuando finalmente lo solté, cuando realmente entregué esa situación a Dios, llegó la paz. No porque la situación se resolviera de inmediato, sino porque dejé de intentar ser Dios de mi propia vida. Y quizás eso sea lo que necesites hacer hoy. Quizás necesites dejar de intentar controlarlo todo. Deja de cargar con el peso de situaciones que escapan a tu control. Deja de preocuparte por cosas que no puedes cambiar. Y simplemente ríndete. Simplemente confía. Simplemente descansa en la certeza de que Dios te cuida. Porque mira, hay cosas que puedes controlar y cosas que no. Puedes controlar tus actitudes. Puedes controlar tus decisiones. Puedes controlar tu esfuerzo. Pero no puedes controlar las circunstancias. No puedes controlar a las personas. No puedes controlar el futuro. Y cuando intentas controlar lo que está fuera de tu alcance, te agotas, te frustras, te pones ansioso. Pero cuando entiendes que hay cosas que son tu responsabilidad y otras que son responsabilidad de Dios, todo cambia. Haces tu parte con paz, sabiendo que Dios hará la suya. Actúas donde puedes actuar, pero descansas donde solo Dios puede actuar. Y eso trae una libertad increíble. Hay un hermoso versículo en el Salmo 127, versículo 2, que dice, «Es en vano que madruguen y se acuesten tarde a descansar, comiendo el pan de su trabajo, pues a su amado Él le da el sueño». Fíjense en eso, Dios le da sueño a su amado. Esto significa que cuando estás en paz con Dios, cuando confías en Él, puedes dormir, puedes descansar, porque sabes que Él se encarga de todo. Pero cuando estás ansioso, cuando intentas controlarlo todo por tu cuenta, no consigues dormir. Te quedas despierto hasta altas horas de la madrugada, pensando, planeando, preocupándote, y eso no cambia nada, solo te cansa más, te deja más exhausto, más agotado, y Dios te llama a una vida diferente. Te llama a una vida de confianza, una vida donde trabajas, te esfuerzas, haces tu parte, pero descansas sabiendo que Él tiene el control. Una vida donde tienes paz, incluso en circunstancias difíciles. Una vida donde duermes tranquilo, incluso cuando hay problemas que resolver. ¿Y cómo logras esta vida? ¿Cómo superas la ansiedad? Entregándosela a Dios, entregándosela a Él, cada día, cada vez que la ansiedad llega, cada vez que el miedo ataca, cada vez que la preocupación intenta apoderarse de ti. Te detienes, respiras y dices, Dios, pongo esto en tus manos, confío en ti. Les cuento otra historia. Conozco a una mujer llamada Julia que sufría de ansiedad crónica. Tomaba medicamentos, iba a terapia, pero seguía sufriendo mucho. Un día, empezó a aplicar este versículo al pie de la letra. Cada vez que la ansiedad la asaltaba, dejaba lo que estaba haciendo y oraba. A veces eran oraciones cortas. Dios, me rindo. A veces eran más largas, pero siempre que la ansiedad la asaltaba,
se la encomendaba a Dios. ¿Y saben qué pasó? Con el tiempo la ansiedad empezó a disminuir. No fue de la noche a la mañana, fue un proceso, pero se dio cuenta de que se estaba tranquilizando, que podía afrontar mejor las situaciones, que dormía mejor, y lo atribuye a esta práctica diaria de depositar su ansiedad en Dios, de confiar en Él, de descansar en Él. Mira, no digo que debas dejar de tomar medicamentos si los necesitas, no digo que debas dejar la terapia si estás en ella. Dios usa muchas maneras de sanarnos, pero lo que digo es que junto con todo eso, necesitas aprender a depositar tu ansiedad en Dios, necesitas aprender a confiar en Él. Porque sin esa confianza, sin esa entrega, la ansiedad siempre encontrará espacio para regresar. Hay otra cosa importante sobre la ansiedad que quiero decirles. A menudo, la ansiedad surge porque estamos centrados en el futuro. Nos preocupa lo que sucederá mañana, la semana que viene, el año que viene, y la verdad es que no tenemos control sobre el futuro, solo Dios lo tiene. En Mateo capítulo 6, versículo 34, Jesús dice: «Así que no se preocupen por el mañana, porque el mañana traerá sus propios afanes. Cada día tiene sus propios problemas». Esto es muy liberador. No necesitas preocuparte por el mañana. No necesitas resolver los problemas del mañana hoy. Solo necesitas vivir hoy. Y confía en que cuando llegue el mañana, Dios te dará la fuerza, la sabiduría y la provisión que necesitas para ese día. Porque mira, Dios no te da fuerzas para mañana hoy. Te da fuerzas para hoy. Y mañana te dará fuerzas para mañana. Es como el maná que cayó en el desierto. Dios dio suficiente para cada día. Y cuando la gente intentó guardarlo para otro día, se echó a perder. Porque Dios quiere que dependamos de Él a diario, que confiemos en Él día tras día. Y cuando entiendes esto, cuando realmente lo vives, la ansiedad pierde su poder, porque ya no intentas resolver los problemas del mañana. Te concentras en el hoy, en lo que necesitas hacer hoy, en lo que Dios te da hoy. Y eso es mucho más ligero, es mucho más sencillo, es mucho más tranquilo. Sé que esto contradice todo lo que el mundo enseña. Dice que hay que planearlo todo, que hay que anticiparlo todo, que hay que ir siempre un paso adelante. Y sí, planificar es importante. No hay nada de malo en pensar en el futuro, pero hay una diferencia entre planificar y preocuparse. Hay una diferencia entre prepararse y desesperarse. Puedes hacer planes para el futuro pero sin angustiarte. Puedes prepararte para lo que viene, pero sin perder la paz por ello, porque al final sabes que tus planes pueden cambiar. Las circunstancias pueden cambiar, pero Dios no cambia, y siempre te cuidará. En Jeremías capítulo 29, versículo 11, Dios dice: «Porque yo sé los planes que tengo para ustedes», declara el Señor, «planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza». Dios tiene planes para ti. Y son buenos planes, planes de paz, planes que te darán un futuro y esperanza. Y puedes descansar en ellos, puedes confiar en ellos, incluso cuando no sepas cómo será. Incluso cuando no entiendas lo que está sucediendo, puedes confiar en que Dios está obrando a tu favor. Hay otro aspecto de la ansiedad que debo abordar. A menudo, la ansiedad surge del miedo a decepcionar a los demás, del miedo a no ser lo suficientemente bueno, del miedo al fracaso, del miedo a no cumplir las expectativas. Y este miedo nos paraliza, nos consume, nos roba la paz. Pero necesito recordarte algo. No fuiste creado para complacer a todos. No fuiste creado para cumplir las expectativas de todos. Fuiste creado para agradar a Dios, para vivir según sus propósitos. Y cuando lo haces, cuando caminas por los caminos que Él ha preparado para ti, no importa lo que piensen los demás, no importa si están satisfechos o no, lo que importa es que Dios esté satisfecho. En Gálatas capítulo 1, versículo 10, Pablo pregunta: ¿acaso busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿O trato de agradar a la gente? Si todavía tratara de agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. ¿Lo ven? No se puede servir a Dios y al mismo tiempo tratar de agradar a todos. No funciona.
porque a menudo lo que agrada a Dios no agrada a la gente, y es necesario elegir a quién obedecer. Y cuando eliges agradar a Dios, cuando eliges vivir según sus propósitos, la ansiedad de intentar complacer a la gente desaparece, porque ya no vives para el público, vives para Dios. Y eso trae una libertad increíble, una paz que nunca antes has experimentado. Les cuento otra historia. Conozco a una mujer llamada Luciana que siempre vivía intentando complacer a todos, a su familia, a sus amigos, a su esposo, a sus compañeros de trabajo. Nunca decía que no. Siempre se esforzaba por cumplir con las expectativas de todos, y eso la dejaba agotada, ansiosa, infeliz, hasta que un día se desplomó. Su cuerpo simplemente se detuvo, y fue allí, en esa fragilidad, que escuchó a Dios hablarle: ¿para quién vives? Y se dio cuenta de que vivía para todos menos para Dios. Intentaba complacer a todos menos a Él. Y eso necesitaba cambiar. Y ella cambió. Empezó a decir que no cuando necesitaba decir que no. Empezó a priorizar lo que realmente importaba. Empezó a vivir según los propósitos de Dios, no según las expectativas de la gente. ¿Y saben qué pasó? Su ansiedad disminuyó drásticamente, porque ya no cargaba con la carga de intentar complacer a todos, simplemente vivía para Dios. Y eso era mucho más ligero. Y tú también puedes. Puedes elegir vivir para Dios. Puedes elegir priorizar lo que Él quiere para tu vida. Y cuando lo haces, cuando vives de esa manera, la ansiedad de complacer a los demás pierde su poder, porque sabes que estás complaciendo a aquel que realmente importa. Hay algo más que quiero contarles sobre la ansiedad. A menudo surge porque no nos cuidamos bien. Descuidamos el sueño, la nutrición, el descanso y el ocio. Vivimos con prisas constantes, sin tiempo para respirar. Y esto afecta nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra salud emocional. Y Dios quiere que te cuides, quiere que descanses, que duermas bien, que comas bien, que reserves tiempo para hacer cosas que te den placer. Porque no eres una máquina, eres un ser humano, con límites, con necesidades. Y es importante que respetes esos límites y cuides esas necesidades. En Marcos capítulo 6, versículo 31, Jesús les dice a sus discípulos: «Vengan ustedes solos a un lugar desierto y descansen un poco». Los discípulos estaban cansados, exhaustos de tanto trabajo, y Jesús los llamó a descansar, porque comprendió que lo necesitaban. Y tú también. Así que si te sientes ansioso, abrumado o agotado, quizás sea hora de parar, descansar, cuidarte. No es egoísmo, no es pereza, es sabiduría, es autocuidado, es reconocer que tienes límites y que debes respetarlos. Y cuando haces eso, cuando realmente te cuidas, la ansiedad disminuye, porque tu cuerpo descansa, tu mente está más despejada, tus emociones están más equilibradas y eres más capaz de afrontar los desafíos de la vida. Ahora, quiero hablar de algo muy importante: la oración. Porque la oración es una de las herramientas más poderosas que tenemos para superar la ansiedad. Cuando oras, cuando pones tus preocupaciones ante Dios, algo sucede. La ansiedad disminuye, la paz aumenta, el corazón descansa. Y no tiene que ser una oración larga, elaborada y hermosa. Puede ser sencilla, puede ser sincera, puede ser simplemente: Dios, estoy ansioso, ayúdame. Y Él escucha, responde, actúa. En Filipenses capítulo 4, versículo 6, que cité antes, Pablo dice: «No se inquieten por nada, más bien, en toda situación, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias». ¿Lo ven? Pablo no dice que no nos preocupemos, dice que transformemos nuestras preocupaciones en oración, que le entreguemos todo a Dios. Y cuando haces eso, cuando realmente le entregas todo a Dios en oración, llega la paz, no necesariamente porque la situación haya cambiado, sino porque tu corazón ha cambiado, porque te entregaste, porque confiaste, porque descansaste en Él. Y aquí hay algo interesante. Pablo habla de la oración con acción de gracias. Esto significa que incluso cuando estás ansioso, incluso cuando las cosas son difíciles, puedes dar gracias.
Da gracias porque Dios está contigo. Da gracias porque Él te cuida. Da gracias por las bendiciones que tienes. Y esta gratitud cambia tu perspectiva. Deja de enfocarte en el problema y te enfoca en Dios. Recuerdo que una vez me sentí muy angustiada por una situación familiar. Era algo que me preocupaba mucho, que me quitaba el sueño, hasta que un día decidí hacer una lista de gratitud. Empecé a escribir todas las cosas por las que estaba agradecida. ¿Y saben qué pasó? Mi perspectiva cambió. Seguía teniendo esa preocupación, pero ya no era lo único que veía. También vi las bendiciones. También vi la fidelidad de Dios. También vi que tenía mucho por lo que estar agradecida. Y eso me trajo paz. No resolvió el problema de inmediato, pero me dio paz en el corazón y me ayudó a confiar más en Dios, a descansar más en Él, a depositar más de mis ansiedades en Él. Así que hoy te animo a que hagas esto también. Cuando la ansiedad te azote, ora, pon todo ante Dios y da gracias. Da gracias incluso en medio de la dificultad. Da gracias incluso cuando las cosas se pongan difíciles, porque esta gratitud cambiará tu perspectiva, traerá paz a tu corazón, fortalecerá tu fe. Y por último, quiero recordarte algo muy importante. Dios se preocupa por ti. Por eso puedes depositar toda tu ansiedad en Él, porque a Él le importas. Él se preocupa por ti. Él está atento a cada detalle de tu vida. No eres una carga para Él. Tus preocupaciones no son insignificantes para Él. Tus miedos no son tonterías para Él. Él se preocupa por todo, cada detalle, cada preocupación, cada lágrima. En 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, la última parte dice, porque Él cuida de ustedes. En el texto original, esta expresión transmite la idea de que Dios cuida constantemente de ustedes. No es algo que haga ocasionalmente, es algo que hace constantemente. Siempre vela por ustedes, siempre atento, siempre presente, siempre obrando a su favor. Y cuando entiendes esto, cuando realmente lo crees, todo cambia. Porque ya no necesitas cargar solo con el peso de la ansiedad. Puedes depositarla en Él, puedes rendirte, puedes confiar, porque a Él le importas. Así que hoy, ahora mismo, te invito a hacer esto. Deposita toda tu ansiedad en Dios, todo lo que te preocupa, todo lo que te quita el sueño, todo lo que te pone tenso. Entrégate, suelta, confía, porque Él te cuida y seguirá cuidándote, siempre. Y cuando haces eso, cuando realmente depositas tu ansiedad en Él, llega la paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que guarda tu corazón, una paz que te sostiene incluso en medio de la tormenta. Y esa paz es prueba de que Dios está contigo, de que te cuida, de que es fiel. Así que respira hondo y descansa. Dios te cuida. Y eso es todo lo que necesitas saber hoy.